Bueno, muy buenas tardes ya desde Chile y a todos los que están hoy día conectados. Quiero partir saludando al director de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, don Fabricio Franco, que se ha interesado profundamente por incorporar dentro de las líneas de trabajo de Flaxo el tema de personas mayores y cuidado. Y es en ese marco que hemos decidido iniciar un conjunto de actividades de seminarios, de encuentros, de debates, de ateneos, de discusión sobre la temática de mayores y sistemas de cuidado que nos pueda permitir dar un salto el año 2021 a una línea de formación a través de Flaxo, que lo que busca es dar respuesta a la necesidad de formación en calidad de profesionales en materia de servicios sociosanitarios, de cuidados, sistemas y gestión pública y privada. Es así que hoy día hemos pensado cómo poder partir este ciclo de charlas y bueno, era imposible pensar no tener una partida lo suficientemente potente para que todos los que asisten les guste y se sientan gratos. Y por supuesto pensamos en dos grandes, en el doctor Enrique Vega, médico, geriatra, doctor con una especialidad de trabajo concreto en Cuba y después con una trayectoria en la Organización Panamericana de la Salud en el desarrollo de los temas geriátricos y gerontológicos, con un compromiso muy grande con cada uno de los países de Latinoamérica en el desarrollo de formación, en el desarrollo de investigación, en el soporte a los gobiernos. Y la verdad es que un amigo entrañable, una bellísima persona con un sentido del humor excepcional, y que yo además quiero muchísimo y por lo tanto quiero también agradecer que haya acogido esta invitación, que por supuesto no se termina en esta charla y que va a continuar en un trabajo conjunto entre estas dos instituciones, que es la OPS y la Flaxo. En segundo lugar, otro amigo entrañable, Miguel Ángel Vázquez, geriatra, médico, doctor, magíster en gerontología social, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología Gallega, un formador de equipos en Latinoamérica y en Europa, un experto en gestión de servicios sociosanitarios con una trayectoria muy amplia en materia de gestión de residencias, un hombre de una gran sensibilidad en el marco de los derechos de las personas mayores y que ha tenido una presencia muy relevante en la discusión actual europea sobre los efectos de la pandemia y el abordaje de los servicios sociosanitarios. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no reunirnos primero a irnos aproximando sucesivamente a este tema tan apasionante que son los cuidados? En segundo lugar, poder tener una radiografía clara de la situación demográfica que configura un escenario totalmente nuevo para el mundo y la región. Hablar un poquito del gran desafío que tiene la articulación sociosanitaria en el abordaje de este envejecimiento para que efectivamente se traduzca en una oportunidad. Y posteriormente no podíamos más que abordar lo que está ocurriendo hoy día, que es una normalidad cruzada por una pandemia que se instala, que cambia la configuración epidemiológica del planeta y que nos está planteando nuevos retos en la reformulación de políticas públicas. Dicho esto, aprovecho también de agradecer a todos y a cada uno de los que se han inscrito, muchos compañeros de trabajo en esta tarea de avanzar en materia de políticas públicas, en envejecimiento y vejez. Agradecer que nos acompañen, invitarlos a una compañía permanente de esta tarea y, por cierto, esperar que esta jornada sea lo que todos un poco esperamos, que es encontrarnos en una discusión temática, pero por sobre todo, yo diría, valórica y ética respecto al rol que nos cabe como sociedad en la construcción de los soportes que requerimos para un desarrollo. Les voy a solicitar que todas las preguntas y comentarios y cualquier participación se puedan hacer, ya sea por el chat de Zoom o por el chat de YouTube. Pues bien, venimos a hablar hoy día nada más y nada menos que de cuidado. El cuidado es un elemento central en la trayectoria humana. Para poder vivir necesitamos de cuidado en la primera etapa de la vida,
probablemente a través de una enfermedad o una discapacidad lo requeriremos a lo largo de la vida, y en el aumento de la esperanza de vida y generalmente superando los 80 años nos vamos a ver condicionados a una demanda también respecto de cuidado. Pero no solo necesitamos cuidado, sino que somos proveedores de cuidado. Y es justamente en esa dialéctica que hoy día yo podría denominar como esencialmente humana, es donde nos empezamos a cuestionar hoy día la necesidad de replantearnos el tema de cuidado, ya no solo desde el espacio informal de la familia y el ámbito doméstico, sino como políticas de Estado, políticas que permitan acompañar a los seres humanos en esta tarea en la cual no pueden seguir tan solos. Para acercarnos un poco al concepto de cuidado, decirles que hay muchas acepciones al respecto. Sin embargo, yo he traído a esta charla dos, que son las que a mí me gustan, por cierto. La del Gabinete Social de Uruguay, en su proceso de construcción del sistema de cuidado, el año 2012 define el cuidado como una función social que implica tanto la promoción de la autonomía personal como la atención y la asistencia a personas dependientes. Y también el aporte que nos plantea Pautasi el 2010, que es asumir el cuidado desde la persona que lo da y la persona que lo recibe, como parte del conjunto de los derechos humanos consagrados en los diversos instrumentos internacionales, que además hoy día tengo la satisfacción de decir que hoy día sí se encuentra explícitamente nominado como tal en la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores. En segundo lugar, decir que cuando hablamos de cuidado, evidentemente aparecen los conceptos de discapacidad y dependencia, que teniendo similitudes son mundos totalmente diferentes, pero que en ambos, al momento de aproximarnos a la conceptualización, aparece lo que es la dependencia. Y la dependencia tiene que ver básicamente con la posibilidad de resolver las actividades de la vida diaria, las básicas y las instrumentales. Y cuando hablamos entonces de la resolución de esas actividades, por cierto, vamos a las categorías de dependencia. Dependencia leve, dependencia moderada, dependencia severa o gran dependencia. Y cuando hablamos de dependencia, inmediatamente adquiere un protagonismo relevante el concepto de autonomía. Autonomía, que es la capacidad de controlar, afrontar y tomar la propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo a las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Estos temas que tienen que ver con el cuidado hoy día se ven determinados por una transformación demográfica que ha logrado que los seres humanos vivamos más tiempo, y este logro social conlleva grandes desafíos. Uno de ellos es el desafío de mantenernos autónomos y con capacidades la mayor cantidad del tiempo, es decir, un enfoque muy importante en la salud respecto a la funcionalidad, y también la generación de servicios que ya vivenciando un escenario de dependencia nos permita responder a las necesidades de autonomía. Este cambio demográfico, donde el doctor Enrique va a trabajar y nos va a exponer, y la situación epidemiológica tiene ciertas características en el caso latinoamericano, y que es un proceso muy rápido. Lo que en Europa demoró mucho tiempo, en Latinoamérica está siendo muy breve. Para que ustedes se hagan una idea, a Francia le tomó 115 años pasar de un 7% de población mayor de 60 años a un 14%. Nuestro país, Chile, lo está haciendo en 27 años. Brasil en 22, México en 22 y Costa Rica en 18. Es decir, nuestro envejecimiento poblacional está caracterizado por la velocidad. Y yo diría que además de la velocidad, por un fenómeno que tiene que ver con que los avances de la medicina han permitido una expansión en la esperanza de la vida, pero no necesariamente en la calidad de la vida. Y si bien el proceso de envejecimiento europeo que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial con mucha fuerza, va acompañado de un desarrollo de la salud, de la tecnología, de la cultura, de la calidad de vida, eso no va tan acompañado en América Latina. Y por lo tanto tenemos que los latinoamericanos vivimos más, pero no necesariamente en muy buenas condiciones. Y un dato que lo podrá trabajar el doctor Vega,
tiene que ver con los años ajustados por discapacidad, que son un desafío fundamental de las políticas. Por otro lado, en las tendencias globales en materia de cuidado, uno de los temas que hoy día nadie discute es que cuando hablamos de cuidado tenemos que hablar de cuidadores. Y específicamente cuando hablamos de cuidadores tenemos que hablar de mujeres. Somos las mujeres las que generalmente establecemos la reciprocidad del cuidado, nos hacemos cargo del cuidado, nos hacemos cargo dentro de la informalidad del cuidado de la familia, y por lo tanto requiere tener un enfoque de género en el abordaje de la materia, y requiere también pensar que vamos a tener que desvincular el concepto del cuidado desde del concepto laboral, porque trasciende solamente el espacio del trabajo. Vamos a hablar también cuáles son los actores determinantes del cuidado hoy día en los estados, y por supuesto está el Estado en su rol que define políticas, controla, fiscaliza, el mercado que genera oferta, la familia que da soporte y lo comunitario. Y esto es muy importante porque al reconocer estos 4 actores, el ejercicio es justamente que cualquier definición de política sea lo suficientemente sensible para entender que para ser efectiva, tiene que ser sensible a las bases económicas, sociales y culturales que dan lugar al problema de la economía del cuidado. Finalmente, hacia dónde queremos ir, ¿no? Queremos ir a un sistema de cuidado. ¿Por qué? Porque la complejidad humana y por lo tanto la complejidad del cuidado requiere de distintos enfoques para ser abordado. Requiere de intervenciones preventivas que permitan alargar la esperanza de vida con actividad, con funcionalidad, y requiere generar servicios fomentados en derechos que promuevan el desarrollo de las personas. Creemos en un cuidado que cuida para vivir y no un cuidado que cuida para no morir. Y desde ahí, por cierto, nos interesa entonces, cuando hablamos del sistema, pensar en cómo se agrupan las políticas sanitarias, las políticas de salud, y con eso hay una larga experiencia en Europa respecto de las dificultades, los aciertos que eso ha tenido, y cómo la escasa articulación en algunos temas puede provocar problemas de alto impacto, como el que hemos visto hoy día con la alta tasa de muerte en países como España, que ya teniendo un sistema de cuidado se han visto enfrentados a esta emergencia. Con esto finalizo la introducción y le doy la palabra al doctor Enrique Vega. Muchas gracias, Paula, por tu introducción, por la invitación, a ti y a Flaxo por la gran oportunidad de poder compartir con ustedes este debate. Me parece que es trascendente para nuestra región, para Chile, pero para toda Latinoamérica y para todo el mundo en general. Hablarle un poco de cómo lo vemos nosotros desde la Organización Panamericana de la Salud. Algo me pasa ahora que no puedo mover la... Ya. Estamos, como ya Paula dijo, en un nuevo escenario. O sea, un nuevo escenario que se caracteriza por un envejecimiento extremadamente rápido. Las Américas envejece 20 años más rápido que el resto del mundo, como región. Ustedes ven ahí solamente el índice de envejecimiento. La región llega a tener la mayor proporción de personas mayores de 60 años que niños, 20 años más rápido que el resto del mundo. Y sobre todo, el crecimiento exponencial, casi vertical de la población mayor de 80 años. Yo creo que eso es una característica fundamental que tiene que ver mucho con el tema, porque sabemos que, por supuesto, el tema de la funcionalidad tiene una relación particular después de los 80 años. Y eso, claro, está muy relacionado con el incremento de la esperanza de vida, especialmente la esperanza de vida al nacer, que como ya Paula mencionaba, en los últimos 50 años aumentó 20 años de esperanza de vida solamente en América Latina. A mí me gusta hacer la reflexión de que la esperanza de vida en la humanidad aumentó a razón de 1 año por siglo, desde el siglo I hasta el siglo XX, principios del siglo XX.
O sea, 20 años en 20 siglos. Y solamente en 50 años aumentó la esperanza de vida 20 años. O sea, eso es antropológicamente algo irreconocible para la humanidad y por tanto muy difícil de adecuar, de adaptar a esos procesos. Pero no solo incrementa la esperanza de vida al nacer, incrementa la esperanza de vida para todas las edades. En los últimos 10 años, la mayoría de los países de la región aumentó la esperanza de vida en casi 1 año y medio en los mayores de 80 años. O sea, en los últimos 10 años, las personas que cumplen 80 años viven como promedio 1 año y medio más que hace 10 años. Eso es extremadamente trascendental para el desarrollo del proceso. Sin embargo, no todo son buenas noticias, o sea, no todo es esa buena noticia del aumento de la esperanza de vida y a todas las edades. Pero también con este aumento y este incremento de la esperanza de vida, lo que hemos visto es que se aumenta la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable. O sea, la cantidad de años que vivimos enfermos y con discapacidad, y probablemente una gran parte de ellos dependientes de cuidado. Entonces, todos los países que aumentaron la esperanza de vida, todos los países de las Américas aumentaron la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida saludable. Y que en este momento, como promedio en la región, es un poquito más de 11 años. O sea, vivimos 11 años de esa vida que incrementamos. De esos 20 años, por decirlo de alguna manera, 11 se viven sin salud y con dependencia, o con discapacidad, perdón. Algunos, bastante de ellos con dependencia. Y lo más clásico es que, claro, las mujeres tienen aún un poquito más de esa brecha que los hombres. O sea, las mujeres viven más en la región de las Américas, pero por supuesto viven más tiempo enfermas y discapacitadas. Y eso es un tema importante porque en realidad llevaría al aumento de la cantidad de personas que viven en dependencia, que son de todas las edades, por supuesto, no son solamente las personas mayores, pero el mayor crecimiento, el aumento más significativo de esa dependencia se produce en las personas mayores de 60 años. Y uno va viendo cómo más y más las personas de 60 años y más reflejan el porciento mayor dentro de la dependencia de cualquier país. En Chile estaríamos hablando casi del 80%, hoy en Brasil estaríamos hablando de un 70%, pero en los próximos años la proporción de personas mayores dependientes va a ser la más importante dentro de los países. Entonces, a nosotros, y lo que yo les quería traer, lo quiero agrupar en 3 mensajes fundamentales. O sea, no podemos permitirnos seguir aumentando esa brecha. No podemos permitirnos que la cantidad de personas que viven en dependencia aumente. No podemos permitirnos que la cantidad de años de personas, años viviendo con dependencia de las personas, también siga aumentando. Necesitamos disminuir esa brecha, necesitamos impactar esa brecha. Hace un poco más de un año en Puerto Varas, durante la reunión de APEC, el ministro de Salud de Japón decía que Japón tiene que disminuir la brecha entre esperanza de vida y esperanza de vida en 3 años, por lo menos, si quieren poder mantener la capacidad del sistema. Un sistema extremadamente reconocido por su desarrollo y su impacto en los cuidados. Si quieren mantenerlo viable, tienen que lograr disminuir esa brecha por lo menos en 3 años. Y nosotros estamos pensando en trabajar en eso, porque los sistemas de salud en realidad no piensan en eso. Nuestros sistemas de salud piensan en la muerte y están construidos para evitar la muerte. Están construidos para trabajar la enfermedad y para evitar la muerte. Pero en realidad están poco construidos para prevenir la discapacidad y por supuesto para prevenir la dependencia. Pero nuestros países dieron un paso muy importante en el plan estratégico de la OPS este año, porque los ministros aceptaron incluir por primera vez en la historia de la OPS un objetivo de impacto para el plan estratégico que sea reducir el número de personas mayores de 65 años en dependencia de cuidado. Y eso es un paso fundamental, porque en definitiva nos coloca estratégicamente en un proceso para poder lograr. Nosotros también hemos estado trabajando en evaluar la capacidad de los sistemas para poder desarrollar de manera eficaz, de manera eficiente,
ese trabajo? O sea, ¿cuál es la capacidad de adaptación de los sistemas para cubrir estas necesidades de las personas mayores? En este momento hemos trabajado unos 5 o 6 países. Y el primero fue Chile y el último en terminal ha sido Brasil. Y lo que hemos encontrado es que precisamente nuestros países no están adaptados para eso. Realmente no lo están. Esto es una figura regional. Miren ustedes, esto lo que dice es sobre la cantidad de personas que necesitan de rehabilitación y no las reciben, hombres y mujeres. Y en la región de las Américas. Miren ustedes la altísima prevalencia de necesidades de rehabilitación no satisfechas en los mayores de 60 años en la región. Eso es fue en el año 2017. O sea, que en realidad es complejo. Y aquí le puse algunos datos de Brasil. Por ejemplo, la proporción de personas con discapacidad en Brasil en los últimos 10 años aumentó casi un 20%. Entonces, eso es extremadamente importante. Solo en 10 años. Evaluando el 2000 y el 2010, las personas mayores discapacitadas con pérdida de su capacidad funcional aumentó en casi un 20%. Y el otro ejemplo que le pongo tiene que ver con un ejemplo que a mí me gusta mencionar siempre, porque es un evento muy simple de entender. Y es el caso, por ejemplo, de la ceguera por catarata. Bueno, el 11% de las personas mayores en Brasil nunca recibieron una evaluación oftalmológica. Y el 80% de los que recibieron esa evaluación oftalmológica y que le encontraron una catarata que debía ser operada porque ya le limitaba la capacidad funcional de la visión, el 30% de ellos no recibieron nunca la cirugía. Entonces, lo que quiero hacer el caso de la importancia que tendría que el sistema de salud trabajara de manera importante por limitar en alguna manera la magnitud del problema, o sea, la cantidad de personas que pueden hacerse o transformarse en dependencia de cuidado. Y claro, una cosa que a mí me gusta señalar, sobre todo a mis colegas del sistema de salud, es que el sistema de salud probablemente es el sistema más vulnerable a la ausencia de un sistema de cuidado. O sea, a mí me gustaba decirle a mis colegas acá en la OPS de que la institución social más frágil para recibir personas en dependencia de cuidado son los hospitales. O sea, ese es el primer lugar donde la gente ve como posibilidad dejar a una persona cuando no puede recibir cuidado en otro lugar. El hospital siempre está abierto. Siempre hay una oportunidad para ingresar en el hospital y eso ustedes lo ven claro. Ahí hay algunos ejemplos de Japón, de Inglaterra, y ejemplos claros, por ejemplo, de lo que está pasando y los costos que está probablemente teniendo los sistemas de salud. Nosotros calculamos que en Chile probablemente el costo del gasto sociosanitario de personas que están en los hospitales por razones no inherentes a su causa médica le está costando a Chile unos 400 millones y en Brasil estamos hablando ya de un poco más de 150 millones de esa causa. Y entonces, el COVID. Y claro, el COVID lo primero que ha reflejado es una altísima mortalidad en las personas mayores de 60 años. Mi amigo Miguel Ángel seguro le va a hablar mucho de eso. Pero en realidad en la región ustedes ven que en las 4 áreas, tanto en Norteamérica, en Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, la realidad es que la sobremortalidad en personas mayores de 60 años es la más alta. La sobremortalidad en personas que viven en instituciones sociales o que son dependientes de cuidado es muchísimo, con muchísimo proporción mucho más alta que cualquier otra, y el impacto indirecto que eso va a tener, sobre todo en los próximos meses, próximos años, sobre la salud de las personas mayores y cómo eso va a reflejar la restricción de movimiento, la falta de seguimiento médico adecuado, etcétera, etcétera, va a incrementar la fragilidad, la vulnerabilidad de las personas mayores a estos procesos. O sea, nosotros necesitamos fortalecer aquí algunos recursos que ha desarrollado la OPS, aquí le pongo el inglés, pero por eso quiero que la semana que viene ya va a estar la versión en español, como la estrategia de vincular de una manera más justa los sistemas de salud con los cuidados a largo plazo, previniendo la necesidad de cuidados a largo plazo, pero también trabajando de manera estructurada con los cuidados a largo plazo mediante un sistema coherente que de alguna manera vea todo como parte de un proceso continuo,
un proceso continuo donde todas las partes están entrando y saliendo de una manera constante. No quiere decir que cuando uno está en dependencia de cuidado es puramente social la atención y que los servicios de salud no tienen nada que ver, o viceversa, cuando uno está brindando servicios de salud, el insuficiente soporte social en temas de nutrición, en temas de seguridad, en temas de ambiente seguro, etcétera, 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 no estén generando la aparición de limitaciones funcionales y de capacidad. Por tanto, nosotros necesitamos, en realidad, un fortalecimiento importante de los sistemas a largo plazo si queremos lograr una respuesta muchísimo más adecuada de los sistemas de salud y viceversa. Ahora, yo este tema seguramente Miguel Ángel también va a hablar mucho más que él y es mucho más especialista que yo en este tema. Pero en realidad lo que tenemos ahora es una clara incremento exponencial de las necesidades, muy rápido, por cierto, como diría Paula, y en general nosotros tenemos una contracción de la oferta de los servicios tradicionales por diferentes razones. Y cuando hablamos de tradicionales, estamos hablando del cuidado de la familia, estamos hablando de cuidado no profesional o no proveído por el Estado. Y la contracción de esas capacidades tienen que ver con la transición demográfica, pero tienen también que ver con otros factores, la inmigración y otros que indudablemente la participación de las mujeres en el mercado laboral y social, en fin. Hay otro grupo de explicaciones que indudablemente van a generar un impacto fundamental para eso. Y nosotros en realidad estamos empezando a contar esto desde el punto de vista económico. Y estamos empezando a contarlo, y a mí me gusta poner este ejemplo de Estados Unidos, que es un ejemplo que publicó AARP hace 2 o 3 años, de lo que significan los cuidados familiares en un contexto como el de Estados Unidos, que uno siempre piensa, bueno, en el contexto anglosajón los cuidados familiares no son muchos. Bueno, miren ustedes que lo que significa el cuidado familiar en Estados Unidos son 470 billones de dólares. Es mucho más de lo que gasta el gasto de bolsillo en salud en Estados Unidos, mucho más que lo que gasta Estados Unidos en soporte a la pobreza, en Medicaid. Es equivalente a la compañía más grande de los Estados Unidos. Es el equivalente a los ingresos de Walmart. Entonces, si mañana en Estados Unidos la gente decidiera dejar de cuidar a la familia, decidieran de cuidar Estados Unidos fuera a la bancarrota. Por una situación similar deben tener nuestros países, cualquiera de ellos que pudiéramos contar con ese esfuerzo. Bueno, nosotros estamos trabajando en la construcción de la década del envejecimiento saludable. Ustedes saben que el pasado 3 de agosto los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea Mundial de la Salud, aprobaron la década del envejecimiento saludable y dentro de los 4 aprobaron la década del envejecimiento saludable, que la primera condición que muestra es que la década se tiene que convertir en una década del sistema de Naciones Unidas. Por eso en este momento la década está en el proceso de análisis en la Asamblea General de Naciones Unidas. Nosotros esperamos que a finales del 2020 la Asamblea General de Naciones Unidas apoye la década 2020-2030 como década del envejecimiento saludable y que nosotros el 1 de octubre del 2021 hagamos el lanzamiento oficial de esa década. Pues una de las estructuras más importantes de la década es lograr crear sistemas de cuidados a largo plazo que permitan el acceso de las personas adultas mayores que lo necesitan a estos cuidados. Ya Paula revisó los conceptos de estos temas, yo no voy a insistir, pueden haber algunas variantes de palabras o de manera de decirlo, pero yo creo que el concepto es el mismo. Como quiera que lo hagamos, yo creo que los principios que mencionó Paula, los principios que mencionan diferentes agencias, tienen que trabajar sobre el tema. Ahora, hay creo que muchos retos, desafíos, que yo creo que parte de estas discusiones pueden llevar a trabajar sobre ellos. ¿Cómo hacemos el caso? ¿Cómo reconocemos la urgencia? ¿Cómo sabemos cómo empezar? ¿Cómo mencionamos o cómo vencemos la heterogeneidad de los conceptos? Yo creo que también Pablo lo mencionaba, tenemos conceptos muy diferentes, incluso en países. Cuando queremos contar de qué estamos hablando con personas en dependencia de cuidado, los países tienen
decenas de maneras de contar y la misma cuenta lleva a diferentes maneras. Pero también sabemos que no estamos partiendo de cero, que hay experiencia, que se han dado pasos, que los países no es que no estén haciendo nada, hay mucho que se ha hecho, no de manera sistémica, no de manera integrada, pero sí hay muchas experiencias que pueden trabajarse para eso y debemos pensar cómo tomamos la decisión. Yo creo que hay algunas estrategias que pueden avanzar. Nosotros estamos tratando de discutir también cuáles son esas estrategias y cómo avanzarlas a corto o mediano plazo, pero también a largo plazo, cómo llevamos esos conceptos de una manera más rápida. Y yo pienso que estas diapositivas se van a quedar con ustedes, así que ustedes lo van a poder más en detalle. Yo simplemente quería darle una noción y quizás un abreboca de todo lo que la discusión de la academia, de todo lo que la discusión científica puede llevar a este tema. Y seguramente no es lo que dice Trotsky. No podemos hacer ignorancia intencional de este tema. Tenemos que agarrarlo por los cuernos si queremos avanzar. Muchas gracias. Perdónenme los 2 minutos que me pasé, Paula. Muy bien, muy bien. Es muy difícil a un cubano estar en tiempo, en el horario. Muy bien, muy bien. Un placer escucharte, Enrique. Pero era Chomsky, no Trotsky. No, Chomsky. Dije Chomsky. Perdón. Dije Trotsky. No, Chomsky. Está muy bien, está muy bien. No, seguro que Trotsky habría opinado lo mismo. Sí, oye, bueno, yo creo que Enrique nos ha hecho un muy buen resumen introductorio. Cada uno de los temas que ha abordado merecen en sí mismo un trabajo de seminario propio y nos va dando pautas respecto a los temas que vamos a ir poniendo en las charlas que vengan a continuación. Creo que el dato que nos plantea Enrique sobre el aumento de la discapacidad es alarmante y la situación de años ajustados por discapacidad también. Fíjense que hay un tema que aquí a mí me hace mucho sentido, porque durante mucho tiempo el planeta, y ya hablaba de la transición epidemiológica, ya hablaba de cómo habíamos pasado de las infecciones, de la enfermedad infecciosa a las enfermedades crónicas, y cómo eso requería también un cambio en el modelo de salud. Cuando los países más avanzados están haciendo esa tarea, porque de alguna manera Latinoamérica seguía con 2 tasas muy altas de enfermedades crónicas e infecciosas, o sea, tenía una doble carga en salud, lo que complejizaba mucho más la adecuación de los sistemas sanitarios. Cuando está ocurriendo esto, viene una pandemia como la que tenemos hoy día, pero que además antecedía por lo que fueron cólera, resurgimientos de tuberculosis, las enfermedades que se desarrollaron en Paraguay, esta dengue y otras tantas, ¿no?, de tipo infeccioso. Pero el COVID nos cruza a todos y de alguna manera entonces dice, hey, si antes era importante adecuar la salud para las personas mayores respecto a la cronicidad, hoy día también es importante hacerlo después respecto de las enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque justamente Enrique nos mostraba ahí que son el grupo de mayor riesgo. Es decir, nos va mal en las dos, siendo mayores, y por lo tanto requiere una mirada especial. Y yo diría, en Chile hemos hecho algunos esfuerzos a nivel programático en materia de servicios de cuidado. No tenemos lineamientos de un sistema, y lo que yo quisiera recoger es que es imposible pensar en un sistema si no logramos una articulación entre lo social y lo sanitario. O como muchas veces le he oído a Enrique hablar de las 3 grandes pilares de esto, que es lo social, que es lo sanitario, que son los servicios sociales de cuidado, los servicios de salud y el pilar de pensiones. Y digo esto porque finalmente estamos asistiendo a un momento de... ¿Qué? Estamos asistiendo a un momento de discusión en Chile sobre el tema de pensiones que va a visibilizar a los mayores, como ocurrió hace años atrás en la reforma que hizo la presidenta Bachelet. Y hoy día en esta discusión va a ser muy importante poder poner este tema, porque es de urgencia sanitaria en términos de eficiencia y eficacia, porque es de urgencia social en términos de complementación de la matriz de protección social, y porque es de urgencia ética respecto a poder dotar a las personas de las condiciones mínimas para resolver sus necesidades.
finalmente agradecerte, Enrique, esta vuelta y continuamos con el doctor Miguel Ángel Vázquez. Bueno, hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, saludar a Fabricio Franco de Flaxo y agradecer la oportunidad. Para mí es un honor estar compartiendo mesa con dos profesionales a los que desde luego admiro, porque siguen siendo mis maestros cada día, ¿no? Son dos personas de las que aprendo, no solo por su calidad profesional, sino por ese compromiso humano que tenéis, Enrique y Paula, con los más vulnerables, y por vuestra capacidad de trabajo, que siempre me sorprende. Gracias también a los que están ahí, a los que nos escuchan, mucha gente amiga, José Carlos Baura, Corina Villanueva, Fernando, Patricio, en fin, mucha gente que he ido viendo así por el chat y que conozco. Gracias, porque creo que compartís el interés de esta mesa, ¿no? De hablar un poco de cuidados. La verdad es que a mí, Paula, cuando me propuso el participar, me sugería que hablásemos de la experiencia española con el COVID. Pero luego hizo, yo creo que amplió la visión, como siempre hace Paula, ve más allá, ¿no? de lo que realmente uno en su día a día es capaz de ver, ¿no? Y plantea que hablemos de cuidados, ¿no? Y poco hay que decir después de lo que ha dicho Enrique Vega. Yo creo que esa visión de Enrique, claro, desde su responsabilidad, ¿no? En OPS, OMS, creo que sintetiza un poco, ¿no? Hacia dónde vamos, cuáles son los puntos claves, ¿no? ¿Qué va a pasar? A mí me suscitan algunas... todo lo que tiene que ver con cuidados me suscita reflexiones, ¿no? Yo, claro, para mí es buenas tardes. Yo estoy en otro continente, estamos al otro lado del Atlántico. Estamos en un continente, además, Europa es un continente de personas mayores, es un continente viejo. España es un país de personas mayores y particularmente mi comunidad, Galicia, la comunidad que comparto de algún modo con los ancestros de Enrique también, de Enrique Vega. En Galicia cuenta con un 25,6% de personas de más de 65 años. O sea, 1 de cada 4 gallegos tiene más de 65, no de 60 años. Por lo tanto, esto podría ser casi un laboratorio de investigación gerontológica. Algunas provincias de Galicia como Orense, bueno, pues además cuentan con un porcentaje de centenarios que sorprende, ¿no? Y ahí estamos nosotros analizando un poco qué es lo que pasa, cómo ven la sociedad a los mayores, cómo ven los mayores a la sociedad. Y yo llevo 30 años trabajando con personas mayores como geriatra, trabajando para mejorar la calidad de vida, analizando la concentración de la albúmina por las mañanas, los que toman no sé qué tipo de alimentos, los que mueven la pierna derecha, los que mueven la pierna izquierda, viendo si se incrementa la presión parcial del oxígeno en los que están sometidos a un programa de gerontogimnasia, en fin, valorando el Mini Mental State Examination en los que participan en programas de estimulación cognitiva, y llega la pandemia. Y de repente, algo que no esperábamos. O sea, como decía Paula, estábamos preparando, ¿no?, la atención a la cronicidad y de repente llega lo agudo. Y nos descoloca. A mí se me cae casi todo lo que había aprendido a lo largo de estos 30 años dedicado a las personas mayores. Como geriatra me sorprenden las respuestas que da el sistema de cuidados en España y en Europa, de países como Francia, como Bélgica, como Holanda, como Reino Unido, dan la espalda ante la crisis, probablemente sometidos al pánico, a una presión mediática, porque más presión mediática y más pánico que realidad. No ha habido tanta, excepto en Italia, no ha habido tanta demanda de servicios sanitarios que descoloque, ¿no?, y que haga que las personas mayores se queden fuera del sistema, ¿no? Por eso que cuando hablamos de sistema de cuidados, yo creo que la primera reflexión que desde aquí, desde Europa y conociendo un poco también el entorno latinoamericano en el que trabajo también desde hace muchos años y que me gusta tanto, yo creo que una de las reflexiones sería si realmente el sistema de cuidados, y llamándole así, sistema de cuidados, que a mí es una palabra que siempre se me antoja
compleja, cuando menos, ¿no? Porque cuidar, sí, cuidamos a los niños, lo decía Paula, ¿no? Cuidamos a los niños, bien, yo no sé si quiero que me cuiden cuando sea mayor, si esa es la palabra que me gusta, etcétera. Pero bueno, como yo sé que hay que cuidar determinadas cuestiones, determinados síntomas, vamos a hablar de sistema de cuidados. Entonces, mi primera reflexión y mi primera duda es si el sistema de cuidados no debería de formar parte del sistema de salud. Yo creo que para que realmente exista una coordinación sociosanitaria, eso que es una entelequia pura, porque yo conozco pocos países, por no decir ninguno, incluso Alemania, ¿no? Austria, Francia, que fueron los primeros que desarrollaron sistemas de cuidados a la dependencia, ¿no? Incluso en estos países se ha visto ahora, ¿no?, que realmente el que tengamos dos sistemas, un sistema de cuidados en lo social y un sistema de cuidados en lo sanitario, hace que cuando haya una crisis importante en la sociedad y haya que tirar de los sistemas de salud, siempre el más débil sea el sistema de cuidados sociosanitarios y sociales, ¿no? Entonces, primera reflexión, ¿no sería razonable que desde los sistemas de salud puros se abordase los cuidados a la dependencia como una parte más? Porque la salud hoy, y como dice la OMS, ya no tiene que ver con la ausencia de enfermedad, tiene que ver con lo funcional. O sea, yo si funciono, tengo salud. Si no funciono, soy dependiente. Si soy dependiente, no tengo salud. Entonces, cabría la posibilidad, no sé, a mí me gustaría oír también a Paula y Enrique sobre este debate, ¿no? La segunda cuestión. Obviamente hay personas que son dependientes puros de lo social, por supuesto que lo hay, pero lo social nunca es puro tampoco. Es decir, antes Enrique nos señalaba un poco, porque el problema está que partimos de definiciones de los sistemas de cuidados que siempre integran la parte de cuidados informales. En España, cuando hablamos de cuidados informales, las familias se rebelan y no les gusta que hablemos de cuidados informales. Dicen que prefieren que hablemos de cuidados familiares porque ellos entienden que los formales son ellos, porque ellos dedican 24 horas a cuidar y no 8 horas, que es lo que dedica un cuidador formal, ¿no? Por tanto, ellos dicen, bueno, el problema está en mezclar, ¿no? O sea, mezclar los cuidados, el modelo de Sabini, ese modelo de cuidados, ¿no?, donde está los cuidados, el sector público, el sector privado y el entorno de familias. Yo creo que ese triángulo ha dado lugar o nos está llevando a un callejón sin salida. En esta Europa del siglo XXI no parece razonable que la carga de los cuidados, entre comillas, la asuma la familia y sobre todo la asuma la mujer, en ese proceso en el que está metida de integración en la vida laboral, de conquistas sociales que durante muchos siglos se le han negado, ¿no? Entonces, dos reflexiones, ¿no? Realmente tendría que estar en salud, tendríamos que separar de algún modo los cuidados informales. La tercera cuestión es cómo financiar, evidentemente, todo esto, ¿no? Pero lo que me parece claro es que a los dependientes, a las personas en situación de dependencia, mejor dicho, si no les cuidamos en un lado, les cuidamos en el otro. Es decir, los datos que nos propone Enrique Vega están ahí. O sea, si tú no le das cobertura a las situaciones de dependencia en un entorno apropiado, terminan en el menos apropiado. Siempre decimos que el peor lugar donde puede estar una persona mayor es un hospital. Sin duda alguna es el lugar más agresivo para una persona mayor. Pero yo tengo un amigo que dice que lo peor que le puede ocurrir a una persona mayor que precisa cuidados hospitalarios es que no se los faciliten. Eso sí, realmente es lo peor, ¿no? O sea, estoy de acuerdo que los mayores no tienen que estar en los hospitales, por supuesto, salvo que lo necesiten. Y aquí en España yo tengo aún una presentación en PowerPoint que puedo compartir si nos da tiempo sobre la experiencia que hemos tenido en España, que es una experiencia muy dura. El gobierno admite que entre el 15 de marzo y el 22 de mayo se han muerto en España en residencias, en centros geriátricos, en hogares, como queramos llamarle, en hogares, solo en hogares, en la parte del sistema de cuidados. España en el sistema de cuidados cuenta con la teleasistencia básica, la teleasistencia avanzada, la ayuda a domicilio, poco desarrollada, probablemente un poquito desenfocada, pero bueno, ahí está y está gestionada por las municipalidades. Los centros de día generales, los centros de día especializados, ya cada vez hay más centros de día especializados.
Y luego ya están las residencias en sus diferentes modelos, residencias pequeñas de hasta 12 plazas, 22 plazas, residencias medianas hasta 50 plazas o residencias grandes por encima de 100 plazas. Prima el sector público, perdón, el sector privado. En España más del 72% son cuidados privados a la dependencia. Por tanto, en el modelo este que decíamos, Estado, sector privado, familias, los cuidados a la dependencia grave, a la dependencia moderada y grave, están en el entorno del Estado y en el entorno privado. Queda el margen de los que no tienen recursos o los que tienen recursos intermedios, no son atendidos por el Estado ni pueden pagar el sector privado y acuden a los servicios del tercer sector, ¿no? En fin, yo creo que en España esos 19.600 muertos en ese periodo nos hicieron pensar a todos. Desde luego algo hicimos mal. Hemos tenido más muertos que Italia, hemos tenido más muertos, solamente en Madrid y Barcelona se murió más gente en residencias que en toda Alemania y Bélgica juntas. Y seguimos haciéndolo mal, es muy curioso. Hoy me pasaban el dato nosotros consideramos ya un caso en residencia, lo consideramos un brote, un rebrote en este caso. Hoy me pasaban el dato de un rebrote en una residencia pequeña de 116 plazas. Empezaron con algunos positivos la semana pasada y hoy todos los usuarios de ese centro son positivos. O sea, no aprendemos. Probablemente se muera gente. La mortalidad por COVID en residencias está entre un 11 y un 14%. Estos eran los datos que leíamos de China cuando empezaba la crisis. Todos mirábamos a China y pensábamos que estaban exagerando cuando los veíamos con mascarillas por la calle o cuando construían 2 hospitales en un plazo que nos parecía increíble, ¿no? Nosotros nos dirigimos al Ministerio de Sanidad español como Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología porque sabemos lo que tenemos en Galicia, un 25% de personas mayores, sabíamos cuáles eran los datos de mortalidad en China, y dijimos, bueno, esto va a ser tremendo, ¿no? Entonces, no solamente en la comunidad, sino también en las residencias, ¿no? Instamos a la Sociedad Española de Geriatría a que se dirigiese formalmente al Ministerio y le propusimos 4 medidas, no mucho. Un mando único para todo el problema de la COVID en personas mayores en el país, con su delegación correspondiente en comunidades autónomas. Propusimos un diagnóstico precoz e inmediato, o sea, tanto y una segregación de los positivos como de las altas sospechas de positivos. Como sabíamos que los positivos, el mejor lugar no era un hospital, sugerimos habilitar cuidados intermedios entre una residencia y un hospital. Es decir, el modelo de cuidados de largo plazo, el modelo residencial, pero con estructura, digamos, de apoyo hospitalaria. Teníamos enfermera 24 horas, médicos 24 horas, psicólogos 24 horas, trabajadores sociales 24 horas, no mucho más, y personal de atención directa, ¿no? Lo sugerimos y porque nos parecía que era lo mejor, no podemos dejar un positivo. Es un tema de salud pública, no se puede dejar una persona con COVID, que es altamente contagioso, en un entorno residencial cerrado y cerrar la puerta, porque es como si sueltas una bomba de relojería, pues, al final va a explotar, ¿no? Y acabó explotando. En los datos que nosotros manejamos ahora mismo en España, datos oficiales, no son 19.600 muertos, son 33.600 muertos en residencias en España. 33.600 muertos en residencias en España entre el 15 de marzo y el 22 de mayo. Nos tiene que hacer pensar, ¿qué ha fallado en el sistema de cuidados, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones que a mí, como geriatra, que a la gente que trabaja conmigo, nos sugiere lo que ha ocurrido en España con un sistema de cuidados teóricamente, bueno, madurando, pero razonablemente desarrollado, ¿no? Lo que ha fallado es la sociedad en su conjunto. Miren, se han muerto oficialmente 19.600, realmente 33.000 personas en residencias. No ha habido nadie que dijese nada. El sector de intelectuales, los artistas, el mundo de la literatura, el mundo de la universidad, los sindicatos, los colegios profesionales, los profesionales. Si en vez de morirse 19.600 personas en residencias se murieran 300 niños, 300 inmigrantes, 300 personas de colectivos de los que la sociedad se preocupa, LGTB, etcétera, seguramente que tendríamos un problema grave.
Habría dimisiones en el gobierno. El ministro correspondiente dimitiría, los consejeros de las comunidades autónomas dimitirían, tendríamos un debate social profundo sobre la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en España en este momento, en Bélgica en este momento, en Holanda en este momento, en Francia en este momento y en el Reino Unido en este momento? Lo que está pasando en este momento es que todo el mundo está discutiendo el modelo de atención en residencias. Es decir, qué hemos hecho, ¿no? ¿Qué culpa? O sea, ¿en qué han fallado las residencias? Y no ha fallado la residencia. Lo que ha fallado es la coordinación sociosanitaria. Les han dejado solos. Han dejado la enfermedad infectocontagiosa adentro, han cerrado la puerta en lugares donde no hay ni enfermera 24 horas, ni tiene por qué haberla, porque son centros sociales. Por eso digo que en la reflexión al respecto de los modelos de servicios, de cuidados a las personas mayores en situación de dependencia, una propuesta que yo creo que podía ser razonable era llevar los cuidados a la dependencia al entorno de salud. Ir prescindiendo un poco de los apoyos familiares y desarrollar estructuras que estén muy coordinadas con los servicios de salud. O sea, no podemos tener residencias en la comunidad en la que solo entre el médico del centro. No, tiene que entrar el médico de los servicios públicos de salud. Tiene que entrar la enfermera de los servicios públicos de salud. Tiene que entrar la trabajadora o el trabajador social de los servicios municipales. Tiene que entrar el servicio de psicología correspondiente, la fisioterapia. O sea, no podemos tener dentro de las residencias todo un elenco de profesionales que están pagados por la propia estructura, sin duda alguna, pero que no están compartiendo servicios con la comunidad. Y esto ha sido uno de los grandes problemas, la descoordinación sociosanitaria, el fenómeno del edadismo. Cuando un ministro en algún país sale diciendo que la COVID nos tiene que preocupar poco porque solo mueren los mayores, además los que han muerto son mayores en residencias, todavía importan menos a la sociedad. Ya los mayores importan poco, pero los mayores en residencia importan mucho menos, ¿no? Y lo que está planteando la sociedad es pasar página y trabajar el modelo de futuro, o sea, como si cambiar el modelo de residencia y orientarla a cuidados de atención centrada en la persona o algo por el estilo, fuera a resolvernos el grave problema que tenemos. Y el problema que tenemos es otro. Muy bien. La verdad es que, como siempre, Miguel Ángel nos interpela en una sana provocación. Él plantea, desde la experiencia de lo que ha vivido, la dependencia de los cuidados de la salud. Y yo inmediatamente reflexiono y digo, bueno, esta es una discusión que se viene llevando hace mucho rato, ¿no? Si es bueno, si no es bueno, y hay algunos que argumentan y dicen no, porque cuando se pone en la salud se medicaliza, entonces tenemos servicios sociales que son muy caros porque se exige tal. La verdad es que yo a mi edad ya no discuto sobre posturas, sino sobre soluciones. Yo creo que aquí lo que es fundamental es tener servicios de calidad. Y eso contempla tener el componente social y el componente sanitario debidamente identificado. ¿Desde dónde? Probablemente puede ser desde salud, puede ser desde social o puede ser desde trabajo. El punto es que se provoque, que haya una discusión sobre la calidad del servicio. Y es por eso que Flaxo se interesa en este tema, entre otras cosas. Porque no podemos discutir posiciones si no sabemos de lo que estamos discutiendo. Y lo que estamos discutiendo tiene que ver con algo esencialmente humano. Que algo me... ¿Así? Ok. Con algo evidentemente humano. Y fíjate que Miguel Ángel dice, nadie ha dicho nada sobre estas muertes. La verdad es que uno también miró la situación europea, y yo mirando la situación europea, debo decir que a lo mejor en Europa ha sido tan escandaloso porque se ha sabido. Yo no sé cuál es la situación de las muertes en Latinoamérica, de mayores y de mayores en instituciones, sobre todo con la cantidad de instituciones de larga estadía que están en la ilegalidad y por lo tanto pertenecen a una zona negra. No sabemos, lo que sabemos es que los mayores han sido un grupo de riesgo y que no han sido un grupo prioritario porque no se ven. En el caso de Latinoamérica, el problema a veces no es la discusión que hoy día tiene Europa sobre calidad. Latinoamérica tiene una discusión hoy día sobre cobertura. Necesitamos tener prestaciones, necesitamos tener voluntad política
para incidir en la generación de estos servicios, necesitamos tener factibilidad financiera, que es la viabilidad estatal de estos modelos, porque finalmente, cuando miramos el caso europeo, los países que más cubren en materia de servicios de cuidado son los países nórdicos, no llegando a un 50% y encumbrándose por sobre un 6% del Producto Interno Bruto. Esa es una realidad inabordable para América Latina. Y por lo tanto necesitamos una discusión profunda en la construcción de un modelo propio que recoja la dinámica familiar, que fomente la solidaridad territorial comunitaria, que recoja particularidades de nuestras culturas que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura andina y la cooperación, cómo el barrio se transforma en un eje de soporte, cómo podemos hacer transferencias asociadas a abordar los problemas de empleo y cuidado, en fin, un sinfín de temas. Yo creo que Miguel Ángel nos pone sobre la mesa un tema que tiene que ver con cómo logramos que finalmente los servicios respondan a las necesidades de las personas y el aparato en su globalidad responda a las necesidades de los servicios. No le podemos pedir a una residencia que presta servicios sociales que sea un hospital. Por lo tanto, no podemos culpar a la residencia de la muerte de los mayores que se quedaron infectados ahí. Pero tampoco podemos pedirle a los mayores que resuelvan un tema cuando el entorno no es capaz de darlo. Y ahí hace un énfasis sobre el tema del edadismo, que yo creo que es algo fundamental. Y es por eso que la generación de este espacio en Flaxo, de charlas, de discusión, no solo busca la transmisión y la formación de competencias, sino un poquito el tema de abogar, de unar voluntades. Nosotros tenemos un país que lleva una trayectoria en estos temas, que tiene un nivel de desarrollo importante en el contexto latinoamericano y que yo creo que es momento de empezar a marcar la pauta respecto al desarrollo de modelos articulados. Esto es un poco el objetivo de la tarea. Yo quisiera, por ahí vi una pregunta que está en el chat para Enrique Vega, que dice, de Marcos Cornejo, que dice, me ha hecho sentido lo planteado por Enrique Vega en relación a consensuar mejor algunas definiciones al respecto. ¿Qué problemas ha identificado él o la OPS que derivan de esta necesidad? Yo creo que es muy interesante en el marco del trabajo que ha estado liderando Enrique en América Latina de analizar la situación de los sistemas de salud, el tema de las conceptualizaciones diferenciadas. Yo creo que podría profundizar ese respecto, Enrique. Sí, gracias por la pregunta y creo que es importante, creo que la reflexión de Miguel Ángel también habla sobre eso. Y uno de los 4 pilares que pretende abordar la década es el tema de cómo miramos y cómo atendemos a la vejez y al envejecimiento, o sea, cómo definimos. Y yo creo que el principal problema que tenemos nosotros es ver la vejez como un contexto o como un concepto homogéneo. Y yo estaba pensando mientras pensaba Miguel Ángel, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en América Latina hay un concepto muy claro y es que nosotros queremos, en muchos países alineamos, por ejemplo, la pobreza a la necesidad de cuidado. Entonces, cuando tú asistas a programas que brindan cuidados a personas porque tienen un nivel económico por debajo de cierto nivel. O sea, son pobres, pero en realidad no son dependientes de cuidado. Entonces, no necesitan una persona que los cuide, necesitan soporte económico, necesitan soporte alimentario, necesitan un grupo de soporte, pero el soporte de cuidado no es el que necesitan ellos, porque son personas que están funcionales, que están bien, que están desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de demanda de cuidado, no lo necesitan. Y nosotros malgastamos muchos recursos, duplicamos muchos recursos en personas que tienen necesidades diferentes. Yo coincido con, aquí en la región también coincidió Miguel Ángel, el 90 y tanto % de las muertes en Canadá fueron en mayores de 60 años y el 80 y tanto largo fueron en instituciones de cuidado a largo plazo. Y yo creo que nosotros tenemos que redefinir quién necesita y qué es lo que necesita. Y tenemos que tener muy claro esos conceptos a futuro. Y claro, países diferentes, situaciones diferentes,
Pueden haber numerosas variables, pero tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Y yo llamo a la academia, sobre todo a ese trabajo, ¿no? Para poder estandarizar de alguna manera cómo logramos conceptos que nos ayuden a alinear esfuerzos. Porque en realidad estamos muy separados de poder garantizar. Yo pensaba, por ejemplo, en la región de las Américas, como decía Paula, nosotros ni sabemos cuántas personas viven en instituciones sociales, no sabemos. Pero yo le puedo decir que en la región de las Américas debe haber en este momento 10 millones, en América Latina y el Caribe, no en la región de las Américas, América Latina y el Caribe, 10 millones con dependencia severa. O sea, personas que tienen alto nivel de limitación en las actividades básicas de la vida diaria. De eso, menos de un 5% seguro viven en instituciones. O sea que el 95% de esas personas viven en sus hogares. Y de ellas, probablemente el 20% son personas que viven con otra persona mayor que es la que las cuida. Entonces, nosotros en realidad no tenemos ni ideas cercanas en los países de dónde están esas necesidades y cómo encontrarlas. Así que yo creo que la pregunta es lógica, no tengo la respuesta. O sea, lo único que hemos identificado nosotros es que existe el problema. Necesitamos identificar cómo vamos a darle solución a ese problema. Bien. Muy interesante, yo creo que es clave ir avanzando a ese respecto. Me pasa que cuando te escucho hablar de la situación de América Latina, claro, uno empieza a pensar cuánta información nos falta, pero también cuánta disposición a abordar la información que tengamos, porque lo concreto es que, fíjate que el cálculo que hace un equipo de investigadores allá sobre el tema de la dependencia, solamente analizando las encuestas de protección social en los últimos años y haciendo un equivalente a los países similares respecto a los indicadores de dependencia, América Latina tiene 11 millones de personas con dependencia al 2018. Pero además eso no es tanto, sino que la proyección de crecimiento de escenarios de dependencia es barbárica, no hay respuesta. Y no hay respuesta además en un escenario de familia reducida y de mujer que se incorpora al mundo laboral. Lo más complejo de esto es que lo que hay que entender es que en esos mismos estudios lo que aparece con claridad es que el peor escenario es no hacer nada. O sea, haga lo que pueda, pero evite no hacer nada, porque el escenario de crisis es muy complejo. Y es muy complejo porque además se da en un escenario donde los derechos de los mayores no han sido lo suficientemente reconocidos. Y por lo tanto son vulnerables dentro de los vulnerables, entendiendo que finalmente en el universo de dependencia son los mayores los que van a cubrir el 80% de la demanda. Tenemos acá algunas otras preguntas. Sofía Retamal, ¿qué rol les compete a los municipios? Bueno, el rol de la implementación. En esto ahí no hay duda. El municipio es la entidad más cercana a la necesidad del ciudadano. Por lo tanto, pensar en cualquier sistema sin pensar que el municipio sea el brazo operativo es restarle pertinencia. Y de ahí nos complementa, ella dice, en Chile no se ha dado apoyo a mayores, solo en residencia. Han habido experiencias en Chile, yo quiero ser generosa en eso, porque se han establecido programas de apoyo a los que viven solos, se ha hecho una intervención en residencia, quizás se difunde poco, se ha avanzado, que nos queda mucho, pero que lo que ha quedado en evidencia es justamente lo que tú planteas, que los municipios, que son los que salen a responder, no tienen todas las herramientas ni todos los recursos para hacerlo como podrían hacerlo. No sé si Enrique, Miguel Ángel, ¿quieren contestar eso? Solo un comentario muy breve para darle a Miguel Ángel. La idea, yo creo que los municipios tienen la capacidad, yo creo que el lugar donde se logra esa integración, donde se puede lograr esa integración máxima entre los servicios sociales y de salud, etcétera, es a nivel municipal. La mayoría de los municipios poco a poco van teniendo los recursos descentralizados. O sea, hay una tendencia a descentralizar los recursos de alguna manera y a propiciar que eso pueda generarse. Por supuesto,
son muchas las barreras que tienen, la barrera de capacitación de recursos humanos, la barrera de capacidades, etcétera, etcétera. Pero como tú decías, se puede empezar a hacer cosas. Yo tengo mucha fe. Muchos de los países que han tratado de avanzar mucho a futuro en este tema de integración de servicios lo han hecho a nivel local, lo hacen a nivel municipal. Yo tengo mucha confianza que ese trabajo puede dar muchos frutos si somos lo suficientemente capaces de darle los recursos y los contenidos que se necesitan, ¿no? Bien, Miguel. Bueno, respecto a los municipios no hay mucho que decir. Yo creo que está claro que son los que están más próximos a los ciudadanos. Lo que pasa es que uno a lo largo de la experiencia de trabajo con los municipios va viendo que efectivamente no son los que tienen los recursos, generalmente, ni siquiera son los que tienen el conocimiento habitualmente, y están movidos quizá por una presión social que muchas veces distorsiona lo que tiene que ver con la planificación, con la organización e incluso con la gestión. O sea, uno se encuentra con municipios que desarrollan modelos de atención que no se corresponden con la realidad, que además están ocupados muchas veces por personas que no reúnen las mejores características para desarrollar esos servicios, porque la presión local genera habitualmente distorsiones, ¿no? Es por eso que uno cuando se acerca, ¿no?, a trabajar con los servicios municipales aquí en España y en general en Europa y también en Latinoamérica, lo que suele ver es mucha distorsión. Quizá en lo que tiene que ver con... sí, os estoy oyendo yo, quizá, ¿me oís a mí? ¿Hola? Sí, ahora sí, Miguel. Es importante que los demás mantengan los micrófonos apagados. Gracias. Ok. Yo cuando sugería que los cuidados a largo plazo estén dentro de los servicios de salud es porque creo honestamente que los servicios de salud son los que disponen de mayores recursos junto con los de educación. O sea, en los estados del bienestar, incluso en Europa, generalmente lo social no es quien goza de mejor presupuesto. Y eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que los cuidados a largo plazo no son realmente o esencialmente sociales. ¿Cuánto hay de social en cuidados a las situaciones de dependencia por causa física y por causa psíquica y viceversa, ¿no? Frey decía hace algunos años, hablaba del fenómeno de compresión de la morbilidad, ¿no? Cómo realmente esperamos, ¿no?, que finalmente en los próximos años esa esperanza de vida libre de incapacidad sea más alta que ahora mismo, ¿no? Pero bueno, yo que viví esta mortandad, esto que yo llamo genocidio residencial bueno, y decía Enrique que en Canadá también y en Estados Unidos, ¿no?, pero que aquí en Europa fue escandaloso, porque como digo, ni siquiera alertó a la población, es decir, ni siquiera la población quedó preocupada, ¿no?, porque esto fuese así, ¿no? De hecho, se publicó hace 4 días un informe muy bonito de una entidad independiente que se llama Médicos Sin Fronteras, el primer informe sólido sobre la situación en España, y ni siquiera ha tenido repercusión en los medios de comunicación los resultados de ese informe, ¿no? Entonces yo creo que cuidados a largo plazo, desde mi punto de vista, tienen más posibilidades si los desarrolla conjuntamente el área de salud, no tanto si se hace coordinación sociosanitaria, sino que se haga coordinación sanitaria, o sea, todo lo que es largo plazo y cronicidad parece que cada vez está más en lo sanitario, porque se va moviendo la definición y el enfoque de enfermedad. Yo respecto a la planificación y a la gestión de servicios de los cuidados a largo plazo, yo creo que la teleasistencia, la ayuda a domicilio y tal vez los centros de día pueden entrar en la gestión municipal, probablemente agrupada, ¿no?, probablemente por comarca, ¿no? Pero a mí me parece que los cuidados a la dependencia grado nivel 2 y nivel 3, o sea, la alta dependencia, la dependencia moderado grave, probablemente requieran una planificación un poquito más provincial o incluso más, ¿cómo diría yo?, estatal, provincial, estatal, porque a mí me parece que cada vez precisamos servicios más especializados. O sea, yo creo que ya no podemos seguir desarrollando
centros geriátricos para cuidar a la dependencia así, sin más, sino que probablemente tengamos que plantearnos qué tipo de dependencia, con qué causa, o qué es lo que causa esa dependencia, etc. No se trabaja igual con personas con dependencia psíquica, o sea, con enfermedades neurodegenerativas, que con personas con dependencia física, ¿no? Incluso con personas con dependencia social. A cualquier edad, no solamente con personas mayores. Yo creo que en el siglo XXI ya no es muy lógico que tengamos conviviendo a una persona con una demencia, con un GDS6, con trastornos conductuales, al lado de una persona que le falta una pierna y que tiene un proceso depresivo. Realmente no lo estamos haciendo bien. Y tampoco parece razonable que a los que cuidan a nuestros mayores les sigamos pagando lo que les estamos pagando. Es decir, si queremos sistemas de cuidados consolidados, sistemas de cuidados competitivos, sistemas de cuidados reconocidos por la sociedad, si queremos sistemas de cuidados donde uno se sienta orgulloso de dejar a su padre o a su madre, es decir, que centros de cuidado donde yo diga, yo tengo a mi padre allí y sé que está siendo cuidado por profesionales de muy alto nivel. Ese profesional de muy alto nivel, de mucha cualificación, también requiere un salario de alta cualificación. Está bien que la sociedad les reconozca, que la sociedad salga a aplaudirles, está bien, pero finalmente nuestro trabajo nos lo retribuyen de una determinada manera. Eso es como se reconoce el trabajo, ¿no? Entonces, si seguimos pagándole lo que le estamos pagando a las personas que cuidan a nuestros mayores, no vamos a tener seguramente tampoco servicios de cuidados, de atención a las personas de calidad, ¿no? Esta es otra reflexión y otro debate, ¿no? La financiación de los cuidados, ¿no? de los cuidados de largo plazo también requiere, yo creo, que un análisis en profundidad. Muy interesante. Es muy interesante escuchar las reflexiones de Miguel Ángel que tienen que ver justamente con las reflexiones del modelo de servicio ya instalados en tu país y que tiene que ver justamente con que en los procesos que estamos nosotros de desarrollo, ir contemplando los componentes asociados a calidad son fundamentales. Creo que además ha hecho un punto respecto al empleo precario. Esto es bien interesante porque la verdad es que yo siempre digo que las mujeres negociamos muy mal el tema del cuidado porque nos fuimos al mundo del trabajo formal sin negociar cómo compensábamos equiparar el trabajo doméstico. Entonces salimos al mundo del trabajo formal y además seguimos con el trabajo doméstico, es decir, tenemos doble carga de función. Ha sido un mal negocio. El problema es que si queremos abordar sistemas de cuidado y queremos de alguna manera aliviar esta sobrecarga que hoy día recae en los que cuidan y específicamente en la mujer, y eso pensamos hacerlo a través de trabajo precario, que además lo desempeñan en su mayoría mujeres, la verdad es que el favor es bastante reducido. Y es por eso que, aunque no es muy progre hablar de políticas sociales o muy revolucionario, quizás la gran oportunidad que tiene el definir un sistema de cuidado que se haga cargo de esos elementos es que puede marcar la diferencia. Tenemos dentro de las opiniones, bueno, Felipe Muñoz, que estuvo a cargo de la implementación de las bases del Sistema Nacional de Cuidado, nos dice que el problema no es solo de residencia, sino que probablemente aspectos no contemplados en un modelo de gestión integrado, que se requiere un debate público sobre los cuidados y que actualmente el tema de las pensiones puede ser una oportunidad. Yo complementaría con que el tema del COVID también puede ser una oportunidad. Como nunca la sociedad está pensando en el tema del cuidado y en formas alternativas también, porque muchos de los modelos de cuidado han quedado hackeados respecto a, por ejemplo, los servicios domiciliarios en épocas de cuarentena. El doctor Ramón Lobos, geriatra de Punta Arenas, nos escribe también que Chile es tan diverso que requiere modelos diferenciados de articulación y que vuelve a hacer énfasis en lo de la coordinación. Perú nos habla también de servicios sociales. Es interesante mencionar que Perú a raíz del COVID ha desarrollado una red de detección de COVID en personas mayores, gran dependientes y personas con discapacidad severa. Y lo interesante de esto no es solo la prevención del COVID, sino que se ha podido empezar a relevar situaciones problemáticas que empiezan a visibilizarse en los territorios y eso es una cosa que también ayuda en la medida que se interpela la política pública. Felipe nos vuelve a decir que no hacer nada es el mayor costo.
Marco nos habla de invertir esfuerzos y recursos en trabajar con adultos mayores, pero básicamente nos invita a trabajar en la dependencia. Y por acá hay una pregunta, bueno, se nos habla sobre el autocuidado de los cuidadores. Yo creo que vamos a tener una charla específica para abordar ese tema más adelante respecto de todo lo que es el autocuidado. Se está desarrollando material a ese respecto. Y por acá, yo estaba mirando, me perdió, pero había una pregunta a Miguel que tenía que ver con, desde la experiencia de los servicios sociosanitarios, cómo ha impactado el tema del COVID en las viviendas tuteladas o en los servicios domiciliarios, la atención domiciliaria. María Eugenia nos hace esa pregunta. Bueno, ¿cómo impactó el COVID en viviendas tuteladas? Habría que ver si le estamos llamando viviendas tuteladas a la misma cosa. En España, viviendas tuteladas son hogares residenciales que tienen, menos de 12 plazas, ¿no? El impacto ha sido el mismo que en las residencias grandes, o sea, no ha habido más impacto. Una de las cosas que se ha manejado por los medios de comunicación en España ha sido que en algún sitio, ¿no?, que hubo más muertos por COVID, hubo más contagios por COVID en residencias privadas que en residencias públicas. Esto es falso. O que hay más contactos en residencias grandes que en pequeñas. También es falso. Es un tema estadístico. Es decir, si tú tienes una residencia de 300 personas en la que trabajan 200 profesionales, pues probablemente tienes un flujo de personas diario de 300 o 400. Si tú trabajas en una residencia de 12 personas, el flujo de personas es mucho más pequeño. Dependió más del impacto que tuvo el COVID en la propia comunidad en la que está integrada ese centro. Es decir, si el porcentaje de infectados en esa zona era alto, el riesgo de contagio en esa residencia también era alto, ¿no? Lo que pasa es que en las residencias, de algún modo, y no sabemos por qué, este es un tema que habrá que estudiar, porque no entendemos por qué el COVID tiene el impacto que tiene en este tipo de entornos. Sabemos que las personas mayores que viven en residencias son muy mayores, tienen tienen medias de edad por encima de 85 años, sabemos que tienen comorbilidad, sabemos que hay pluripatología, polifarmacia, etcétera, pero esto no es una causa suficiente. Porque en la comunidad el porcentaje así como entre un 11 y un 14% de los contagiados en residencias se morían, en la comunidad no llegaba al 0,64%. Es decir, es mentira también que la COVID mate a los mayores. Este es un fenómeno edadista más, ¿no? O sea, como eres mayor y te vas a morir, ¿para qué te vamos a llevar al hospital?, ¿no? Mentira, o sea, mentira. No hay tanta mortalidad en personas mayores que vivían en la comunidad, de hecho no la hubo, ¿no? Entonces, ¿por qué se morían en las residencias? Realmente no lo sabemos. Supongo que porque la probabilidad de contagio era mucho mayor, muchísimo mayor, porque los centros son sociales, son centros pensados para la convivencia, son centros donde en un pequeño espacio comen todos, van a fisioterapia, terapia ocupacional, a rehabilitación, actividades sociales. O sea, los centros son centros de convivencia, no son centros de aislamiento como lo es un hospital, donde tú estás en una habitación y si sales al pasillo alguien te dice, métase usted en la habitación. Aquí al contrario, la gente que vive en residencias sale de la habitación por la mañana y vuelve a la habitación a dormir. O sea, la habitación no es un lugar de vida, el lugar de vida son otros espacios, ¿no? Entonces, ¿cómo ha impactado? Bueno, tremendo. O sea, el impacto ha sido lo que te acabo de decir. O sea, más de 33.000 muertos en España en hogares de diferentes tamaños. O sea, ha habido residencias, por ejemplo, de 56 plazas donde han muerto 9. Pero ha habido residencias de 150 donde murieron 96. Ha habido de todo. Ha habido comunidades, por ejemplo, en el País Vasco, donde en Álava, en la provincia de Álava, todos los afectados eran centros públicos, todos los centros públicos, ninguno privado. Ha habido otras comunidades, como por ejemplo Madrid, donde la mayor parte de los afectados eran centros privados. ¿Por qué? Porque la oferta pública era mínima. O sea, si tú tienes una sola residencia pública y 23 privadas, lo más probable es que tengas más contagios en residencias privadas. No hay ningún informe serio fuera de este que acabo de citar, de Médicos Sin Fronteras, que está accesible, colgado en la red. No hay ningún informe serio todavía a día de hoy de los muertos en Italia, los muertos en España, los muertos en Bélgica, los muertos en Francia,
los muertos en Canadá y los muertos en Estados Unidos. A nadie le interesa realmente explicar por qué se murió la gente, ni siquiera investigar por qué se murió la gente. Esto es lo realmente trágico, ¿no? Nosotros en Galicia articulamos un centro de cuidados intermedios, fue la primera experiencia que se hizo en España, muy arriesgada por nuestra parte y por parte del gobierno de Galicia. Habilitamos un centro de 93 plazas para personas que vivían en residencias y que eran positivas. O sea, PCR o fundamentalmente PCR, ¿no? Positivo, y los trasladábamos a nuestro centro. Tuvimos una mortalidad muy baja, no llegó al 5%, pero probablemente tuvimos suerte, o sea, probablemente fue más una cuestión de suerte que otra cosa, ¿no? Después de ese centro abrimos otro más en Santiago de Compostela y 2 más en la provincia de Pontevedra. En realidad, en total fueron 4 centros. El nuestro funcionó desde el día 26 de marzo hasta el día 22 de mayo. Y bueno, la experiencia fue muy bonita, la verdad es que fue, da para contar, o sea, da para contar. Yo tengo ahí algunas fotografías, pero yo creo que no vale la pena. Bueno, da para contar en otro momento y si queréis seguramente que habrá oportunidad de penetrar un poquito más. Lo que sí puedo decir, y aprovecho para decirlo, es que los profesionales con los que me tocó trabajar eran de una calidad humana probablemente insuperable. Estas experiencias llevan a uno a reconocer el valor de lo humano, ¿no? O sea, realmente fue fantástico, ¿no? Es cierto que de cada 100 que entrevistaba me quedaba con 25, pero esos 25 realmente valían la pena, ¿no? Yo creo Muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos a ir cerrando por la hora y yo quiero, antes de cerrar, hacerle una pregunta a Enrique y para que después Fabricio pueda dar el cierre a la conferencia. Enrique, con el surgimiento de la pandemia, no hubo país que no se mirara hacia adentro, es decir, de que no revisara de qué manera su sistema de salud estaba respondiendo. Se oyó durante las primeras semanas en los medios de comunicación esto de no hemos invertido lo suficiente en la salud, no hemos puesto los acentos donde correspondía, nos dejamos estar, etc. Por lo tanto, yo quisiera pensar de que eso puede ser una oportunidad para el fortalecimiento de los sistemas de salud y dentro de eso, para el fortalecimiento de la atención geriátrica dentro del sistema de salud. Por eso quisiera preguntarte desde la OPS y desde tu lugar privilegiado en materia de ciclo vital, ¿cómo ves ese fenómeno y qué oportunidades ves que se nos abren o no se nos abren? Yo creo que ha sido una gran expresión de la necesidad. Yo soy de los que piensa que el COVID lo que hizo fue desvestir lo que ya teníamos. O sea, no hizo nada que no estuviera. O sea, y eso ya creo que Miguel Ángel ha puesto muchos ejemplos. Yo creo que la necesidad de salud universal ha quedado clara. La necesidad del impacto de la salud sobre el desarrollo ha quedado más clara todavía. O sea, cómo la salud es capaz de detener completamente el desarrollo económico, el desarrollo social. O sea, es capaz de parar en seco cualquier cosa que estuviéramos haciendo, en cualquier nivel de desarrollo que estuviéramos, en nivel de positivo o negativo que estuvieran nuestros países. El COVID lo paró todo. Y eso puso claro lo único diferente con lo que veníamos hablando del envejecimiento es que es una parada aguda de un momento, de unos meses, pero esa parada aguda puede llegar por cualquier razón. Una de ellas es el envejecimiento mal manejado o la dependencia mal manejada. También puede detener el desarrollo y la economía. Y por último, yo lo que creo es que nos vamos a tener que reinventar. O sea, no va a ser posible con lo que traíamos en la mochila ahora sentarnos a pensar que eso es la salud que podemos... O sea, las respuestas que traíamos no son las que son. Hay que cambiar las respuestas. Y esas respuestas tienen que ser evidentemente nuevas. Y lo último quizás a señalarte es el papel sobre que la epidemia sacó lo peor y lo mejor. Lo peor de la sociedad, y Miguel ha puesto muchos ejemplos de eso peor, pero también de lo mejor, como los viejos en Colombia o en México, o en Chile o en Argentina
no se quedaron callados cuando simplemente le dijeron ustedes tienen que estar aislados mientras la demás gente puede salir. Y dijeron que no, y no. Y creo que ahí hubo un poder de cómo en realidad la voz de ellos también importa. Yo creo que ese también ha sido una cosa a rescatar. Así que va a ser muy interesante cómo vamos a poder a resolver esos temas, pero yo creo que definitivamente el envejecimiento y la salud de las personas mayores va a estar en un lugar preponderante de cualquier discusión que a futuro se tenga sobre cómo renovar los sistemas de salud o renovar ese concepto de cobertura y acceso universal a la salud. Ese gesto, Paula, supongo que era para mí. ¿Es correcto? Qué bueno, gracias. Bueno, en primer lugar quisiera decirles mis más sinceras gracias, decirles muchas gracias a Miguel Ángel, decirle muchas gracias a Enrique por su tiempo y decirte a ti, Paula, muy gentil por esta enorme posibilidad que tenemos de empezar a introducir el tema en Flaxo. Gracias a todos ustedes por participar. La idea, como bien ha insinuado Paula en 2 o 3 momentos de sus intervenciones, es que esto es el principio de algo. Flaxo sabe hacer básicamente 2 o 3 cosas. O hacemos investigación, o hacemos docencia, formación, o hacemos trabajos de extensión, charlas, seminarios. Y nuestro compromiso en los siguientes 2 o 6 meses es empezar a mover de manera sistemática el tema de sistemas de cuidado para adultos mayores en estos 3 andariveles. Esto de la charla es el primero, como dijo Paula, pero la idea es poder estar presentando probablemente en un par de meses más el primero de un conjunto de diplomas en este tema, abiertos porque las circunstancias nos lo marcan en formato virtual, abierto para América Latina, ¿de acuerdo? Ese es un primer compromiso que vamos a tratar de hacer. Y la idea es ver si hacia mediano plazo en este caso, como el mundo está, hay que mirarlo por semanas o por meses, hacia finales del año pasado, poder escalar hacia la posibilidad de un diploma, de una maestría, perdón. Tener un conjunto de 2 o 3 diplomas que nos permitan escalar a una maestría. Y en segundo lugar, en la otra línea fuerte, es poder empezar de una manera más sistemática estudios, iniciar con trabajos de investigación, que nos permitan encontrar este tipo de foros para empezar a discutir y mostrar primeras evidencias, primeros resultados. Algunos serán de carácter más técnico y especializado y otros serán mucho más abiertos. Así que espero que nos podamos ver a partir de ahora más seguido. Pasen una buena tarde. Los que vamos a almorzar, almorcemos, y a Miguel Ángel y Enrique, bueno, feliz fin de tarde. Muchas gracias. Hasta luego.